Iglesia Oasis de Gracia. Abra su Biblia en Isaías, por favor, hermano. En Isaías capítulo 7. Qué Dios más grande el que usted tiene. Qué Dios más tremendo. Qué Dios más poderoso, hermanos. Qué Dios más fiel. Y usted está seguro en sus manos, ¿no es cierto, hermanos? Usted está seguro en ese Dios que tiene control de todo, del viento, tiene control del tiempo, de los años, de todo. Miren, Isaías capítulo 7, versículo 14, ¿cómo es eso que desde antes Él diseñó eso? 800 años dijo cómo iban a ser. Mire, capítulo 7 de Isaías, usó al profeta Isaías, versículo 14, dice, por tanto, lo tenemos, hermanos, dice, por tanto, este versículo usted ya lo ha oído un montón de veces, pero mírelo con esa perspectiva que el Señor aproximadamente 800 años antes dijo cómo iba a venir a la tierra, cómo se iba a convertir en hombre. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. ¿Cuál iba a ser esa señal? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La Virgen, dice, iba a escoger a una señorita del pueblo de Israel, aunque ahí no dice de qué pueblo, pero Él escogió, nosotros ahora sabemos, escogió una señorita. Virgen quiere decir que no se había acostado con nadie. Esa era la señal de un milagro que nunca ha vuelto a pasar, ¿no es cierto? Nunca ha vuelto a pasar. Si usted tiene una hija y de repente le sale embarazada y le dice, no, yo nunca me acosté con nadie. Está difícil que usted le crea, ¿no es cierto? Pero nosotros sí creemos que Jesús vino en el vientre de una mujer que ningún hombre la había tocado. Una señal increíble. 800 años antes lo hizo. Esa mujer la escogió y se llamó María. Pero no solo eso, mire, no solamente dijo cómo, sino que quién iba a ser. ¿Quién iba a ser ese hombre que iban a ser? Ese niño, el niño Dios. Miren el capítulo, ahí no me cito, en el capítulo 9 de Isaías, la siguiente página, en el versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido. Bueno, un montón nacimos niños, ¿no es cierto? Todos. Un hijo nos es dado. Pero mire lo que dice, iba a ser diferente. El que había anunciado Él que iba a ser de la Virgen, dice, y el principado sobre su hombro. O sea que Él iba a venir como rey, un rey. Por eso los sabios aquellos fueron a adorarlo como rey. Y dice, y se llamará su nombre admirable. ¿Quién no lo admira? Nuestro Señor. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Hasta ahí nada más. Pero hermanos, imagínense qué tremendo. Dios tiene la potestad, tiene la sabiduría, tiene el conocimiento de cómo programar cosas con anterioridad. El Apocalipsis por eso es tan tremendo. Él hasta dice hasta dónde va a vivir usted, fíjese. Y usted ni había nacido cuando se escribió Apocalipsis. Nuestro Dios es tan grande, tan poderoso, digno de confiar nuestras almas, digno de confiar nuestra vida. Y no solo eso, hermanos, no solo dijo que Él iba a ser Padre eterno, que iba a ser Dios, que iba a ser el admirable Señor de los cielos, que iba a ser el Salvador del mundo, sino que también Él dijo hasta a dónde iban a ser. Aguantan, hermanos. Miren, vamos a Miqueas, al capítulo 5 de Miqueas. Miqueas es un poquito difícil de hallarlo, pero está antes del profeta Nahum, antes de Habacuc. Ahí está Miqueas en el capítulo 5, versículo 2.
¿Ya lo halló, hermano? Miqueas capítulo 5. Es de los últimos profetas, ya casi terminando. Está Sofonías, Habacuc, Nahum, y ahí viene Miqueas de atrás para adelante. Amén, hermanos. Miqueas capítulo 5, mire lo que dijo el Señor. Qué tremendo, demasiado poder para entender nuestras mentes. Como 800 años, este profeta también fue contemporáneo de Isaías. Y en ese tiempo también el Señor le dijo a Miqueas, mira, decirles esto. El Señor le decía a este pequeño pueblo, era un pueblecito pequeñito, como un cantoncito, como la Magdalena, digamos. Pero tú, Belén Efrata, 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Qué increíble. Nosotros, hermanos, vamos, bueno, lo que sí nos dijo el Señor fue la fecha, fíjense. No dijo la fecha. En ninguna parte de la Biblia aparece la fecha. Yo no sé quién se ideó el 25 y nosotros celebramos el 24 de la noche, ¿verdad? Bueno, la cosa es que lo celebremos, ¿verdad? Celebrémoslo santamente, pero qué tremendo nuestro Dios, hermanos. Es un Dios que tiene control de todas las cosas. Él tiene control de todo lo que le está pasando a usted también. Le voy a contar otra historia. Hay un libro que se llama Lo que Dios hace no tiene sentido. Pues esta es una historia de esas. Esta era una hermana Betty Betson. Ellos celebran en Estados Unidos la fiesta de Thanksgiving, le llaman ellos, de acción de gracias, que le dan gracias porque llegó la Biblia por primera vez a Estados Unidos en un barco que venía de Europa, Mayflower, y eso es lo que celebran ellos. Entonces es una fiesta, ellos la celebran más grande que la misma Navidad en Estados Unidos, es la fiesta más grande. Todas las familias se juntan. Y entonces su hijo, que estaba estudiando en otro estado, llegó con su papá y su mamá. El papá era piloto y entonces él había hecho compromiso con una señorita en la universidad donde estaba estudiando, pero la señorita no pudo venir a la cena porque se quedó con su familia, pero decidió venir el día siguiente. Entonces le dijo el papá al hijo, vamos a traerla en mi avión, y fueron a traerla en el avión. Llegaron, pasaron el viernes, el sábado, el domingo felices con la comprometida, la conocieron la familia, y entonces en eso la fueron a dejar a su casa en el avión. Otra vez él era piloto, tenía su avión privado. Llegaron, y cuando venían de regreso el avión se estrelló y allí murieron el esposo de Betty y su hijo. Pasó eso terrible y comenzó ella, dice, a recibir el montón de cartas, llamadas telefónicas, consolándola. Yo experimenté eso hace poco. Es lindo cómo lo llaman a uno y todo. Pero bastante gente le decía a ella, Dios no estaba ahí. Otros le decían, Dios no tuvo que ver nada en ese accidente. ¿Cómo vas a creer que Dios iba a permitir eso? Él no estaba ahí. Eso fue el enemigo. Y saben la respuesta que ella da cuando da su testimonio. La hermana Betty dice, si Dios no hubiera ido en ese avión, no tendría la más mínima esperanza yo de que mi esposo y mi hijo están con él. Si Dios no estaba ahí, toda mi esperanza está perdida.
Pero hermanos, nuestro Dios es un Dios que está en todo momento, en todo lugar, donde esté usted y donde no esté usted. Y Él controla todas las cosas. Él tiene el control de todas las cosas. En este tiempo, hermano. Por eso es que yo quiero compartir eso hoy y el otro domingo, en 2 tandas, lo que es el señorío de Cristo, el gobierno de Cristo. Algunos le llaman la providencia de Cristo. Pero realmente la providencia es Cristo, ¿no es cierto? Él es el que está en medio de nosotros. Aún su historia de cómo recibió a Cristo, su historia, si usted se pone a pensar un momentito, ¿cómo fue que vine yo a Cristo? ¿Cómo fue que yo me casé? ¿Cómo es que estoy yo aquí ahorita? Es una historia muy linda, ¿no es cierto? Su historia es muy linda. Cada historia de nosotros es una historia que glorifica al Señor. Es una historia que todos quisiéramos oír. Un día quizá vamos a hacer un carnaval espiritual de testimonios. Y cada uno de ustedes puede pasar a contar su historia. Y usted va a reconocer que desde que nació, desde que estaba en el vientre de su madre, Dios estaba ahí. Y Él fue que hizo un montón de cosas para que usted lo recibiera. Nadie más metió la mano. Y si no hubiera sido Él, a saber dónde estaría usted. Como decía el salmista, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. ¿No es cierto, hermanos? Así que bueno, yo lo que quisiera decirles que para mí es un alto privilegio poder compartir esto en estos momentos de la historia humana, en esta situación que estamos viviendo en nuestro país, la situación que usted está viviendo en su familia, donde todo es problemático, hermanos. Son pocas las familias que los problemas son pequeños. La mayoría de nosotros los problemas son grandes. Quizás como nunca nos imaginamos que íbamos a tener problemas. ¿No es cierto, hermanos? Nuestro país también está pasando por una situación súper difícil. Centroamérica, Latinoamérica, miren todo lo que está sucediendo. Hoy es cuando más necesitamos que Dios nos produzca por su palabra y por su espíritu esa fe que necesitamos para atravesar cualquier situación, hermanos. Cualquier situación que no sabemos qué va a pasar mañana, o la situación que ya está pasando mañana, este día. Entonces, para mí es un privilegio muy grande. Me resistí por bastante tiempo compartir esta palabra porque no es fácil. Yo no soy muy buen predicador, como ustedes saben, no soy muy buen maestro. Me cuesta sinceramente, lo reconozco, me cuesta explicar las cosas, pero el Señor me ha dado el privilegio de cumplir esta misión esta mañana, mi amo, mi Señor, de tratar de explicarles a ustedes la palabra del señorío de Cristo y su amor, su cuidado, su soberanía sobre su vida y sobre la mía. Para que usted se agarre del Señor más y pueda aguantar. Amén, hermanos. Pero también el Señor me ha mandado, sinceramente, me ha mandado a invitarlo a usted. Con mucho respeto, con mucho cariño. Se me ha dado el privilegio de rogarle, de implorarle a usted, de hacerle el llamado a que usted se someta al señorío de Cristo en estos
últimos días que le quedan de vida. Que usted se someta, acepte el señorío de Cristo, para que andemos caminando bajo su guianza, bajo sus órdenes, bajo su palabra, y ya no andemos haciendo lo que a nosotros nos parece bien, porque Él no quiere que suframos, Él no quiere que suframos derrotas, Él quiere llevarnos a la estatura del varón perfecto. Amén, hermanos. Así que eso es lo que vamos a hacer estos 2 domingos con la ayuda del Señor. Y vamos a entrar entonces con Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos. Hoy sí vamos a abrir la Biblia. A veces, por el tiempo, ¿verdad? Romanos capítulo 8. Miren lo que dice, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 31. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice Romanos 8, 28. Y sabemos, ¿cuánto sabemos, hermanos? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Está de acuerdo usted con eso? O como yo, hermanos, que me cuesta eso. Cuando se pasan las pruebas. Pero dice, sabemos, dice, que a los que aman a Dios, pero fíjese que dice todas. Ahí están las amargas, las ácidas, las dulces, las medio dulces. Todas las cosas les ayudan a bien. Y da esta explicación el Espíritu Santo. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Habla aquí de 2 cosas tremendas. Un propósito altísimo. Desde antes de la fundación del mundo está ese propósito hecho por Dios, nuestro Señor. Y luego somos llamados, dice, para entrar en ese propósito. A esos son los que todas las cosas le ayudan a bien. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, mire, esto ya es el futuro. Y a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, nos perdonó. Y a los que justificó, perdonaditos, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Aleluya. Si Dios es con usted, ¿quién va a detener ese plan con ese propósito que Dios lo hizo para usted desde antes de la fundación del mundo? Nadie va a poder bloquear, dice, porque si Dios está con nosotros, ¿quién va? ¿Quién se va a atrever? ¿No es cierto? Por eso Él dijo en Efesios, ¿se acuerdan? En Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que somos hechura suya, como diciendo, Él fue el que nos hizo en el vientre de nuestras madres. Él hizo todo lo que somos, tal como somos, Él nos hizo. Y no nosotros a nosotros mismos, dice el Salmo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. O sea, nacimos de nuevo. Los que tenemos el Espíritu Santo, fuimos predestinados para eso. En la predestinación de Cristo, que está predestinado para morir y ser el Cordero inmolado para salvación de todos nosotros. Pero nos hizo nacer en Cristo, fuimos creados en Cristo para buenas obras. Esas obras son las que Cristo produce, las que Cristo hace con su amor, su sabiduría. Por eso la iglesia necesita estar en medio de las naciones, en medio de los pueblos, en medio de las ciudades, viendo dónde están los necesitados, porque Él eso anduvo haciendo.
Y usted prepárese, porque si usted está en Cristo, usted fue creado para buenas obras, hermano. No para salvación, sino que, como decía antes, nosotros nos salvamos no por buenas obras, dice, sino que por la gracia de Dios, dice. Porque Él nos llamó, Él nos hizo. Amén. Entonces lo primero que queremos ver, hermanos, un poquito, vamos a introducir el señorío de Cristo, la introducción al señorío de Cristo. Conozcamos un poquito de esto, hermanos, un poquito a poquito vamos a ir. A mí me costó años, venía oyendo desde que me convertí. Señoría de Cristo, hermanos, está empapado. El señorío de Cristo no es un gobierno como los gobiernos humanos. Gobierno de Cristo, Él dio la vida por su pueblo. El gobierno de Cristo, el señorío de Cristo es para bendecir. Él no le va a quitar nada, sino que le sigue dando, derrama todo lo que tiene para su pueblo. El señorío de Cristo es un gobierno que tiene algo de demasiada bondad. La soberanía de Él es que Él tiene poder sobre todas las cosas para bendecir, para traer bondad, para llenar de generosidad la vida de cada uno de sus hijos. Y no solamente la vida, sino que también todo cuanto Él creó lo hace para que Él pudiera derramar su generosidad a todas las cosas, su compasión. ¿Cuántos han experimentado la compasión de Cristo? Él no ha sido un tirano con nosotros, ¿no es cierto? El señorío de Cristo está lleno de compasión, está lleno de clemencia. ¿Cuántas veces no hemos pecado, hermanos, y nos vuelve a perdonar clementemente? Por eso el salmista decía: tú no me has pagado conforme a mis iniquidades, no me has pagado. Yo merezco que me castigues y no me has castigado como yo lo merezco. ¿Cuántos podían levantar la mano como yo y decía: yo le digo eso al Señor? Porque Él es clemente. Está llena de sabiduría. Ese gobierno está lleno de sabiduría. Supervisa constantemente cada cosa que andamos haciendo para nuestro bien, como dice Romanos 8. Y todo lo está haciendo con su amor celestial, hermanos. Todo lo está haciendo por amor. O sea que cuando nosotros nos acercamos al Señor y Él nos ganó, nos perdonó, nos llenó con su espíritu, entramos en los brazos del Rey de los Reyes, pero lleno de misericordia, de sabiduría, de bondad, de generosidad, de amor incondicional. Nunca te dejaré, dice. Nunca te abandonaré. Siempre estaré contigo en las buenas y en las malas. Ese es tu Dios, hermano, hermana. Mire lo que decía también. ¿Cuántos se acuerdan de ese versículo de Jeremías 29:11? Yo sé los pensamientos que tengo para ti. ¿Cuáles eran los pensamientos? Pensamientos de bien y no de mal. Solo imagínese ese Dios con el que usted se acerca, se arrodilla, le pide, habla, recibe. Lo único que tiene para usted, mi hermano y mi hermana, son pensamientos de bien. Él está pensando en el día que usted va a terminar sus días aquí, cuando la cuerda se le acabe. Él está pensando en ese momento. Él está pensando cómo lo va a trasladar al paraíso. Él está pensando qué es lo que va a comer mañana, qué va a hacer en la enfermedad que le viene. Todo. Él no se le escapa nada de ninguna cosa de nosotros. A esto también los teólogos de los primeros siglos, uno de los primeros teólogos fue Agustín de Hipona, le llamó la providencia de Dios. Luego lo tomó la religión de Roma, ¿verdad? Los romanos, la religión de Roma, una mezcla de
de cosas cristianas y no cristianas, y le llamó a eso, ¿cómo le llamó? La divina providencia. ¿Cuántos habían oído eso? La divina providencia. Pero se la aplicaban a la Virgen, que decían que tenía poderes. Pero la providencia de Dios es Jesucristo, hermanos. Él es la providencia de Dios. Todo lo bueno del cielo lo trajo Cristo, que es lo que vamos a celebrar el martes aquí. Y lo vamos a hacer en una cena preciosa, ¿no es cierto, hermanos? Pero es el cuidado de Dios, es el socorro, es la salvación a toda la creación. Es el señorío de Dios. Amén, hermanos. La providencia o señorío de Cristo proviene de una total superioridad de Dios para socorrernos en todas nuestras necesidades, porque nosotros somos incapaces de hacer un montón de cosas. ¿No es cierto, hermanos? ¿Cuántos luchan por querer cambiar a sus hijos, hermano? Si tiene un hijo inconverso usted, ¿cuántos quisieran cambiar el esposo de una hija suya que la está maltratando? Usted, por más que lo mete preso, lo manda a esto, le hace al otro, y no cambia. Pero para eso está el señorío de Cristo, porque nosotros somos incapaces de hacer, aún de salvarnos, no podemos. Las tentaciones no las podemos detener. Si no fuera por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo y el conocimiento de su palabra, a saber dónde estaríamos ahorita, hermanos. Quizás haciendo fila para entrar al estadio. No crean que los pastores se fijan en eso también, hermanos. Se fijan quiénes son los hermanos que se van para allá, para preguntarles después cómo quedaron, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque a mí me toca predicar en la tarde, así es que no voy a ver el partido. Pero Dios tenía preparado eso, hermano. Dios tiene preparado todas las cosas. El señorío de Cristo o la providencia de Cristo, de Dios, tiene sus raíces, póngame atención en esto, tiene sus raíces en la omnisciencia. ¿Qué es omnisciencia? Que Él sabe todito lo que está pasando, no solo aquí en Santa Ana, ni solo en Centroamérica, ni en el mundo, sino que en todo el universo. Nos cuesta entender eso. Nuestra mente es tan finita, tan chiquita, como el granito de la arena del mar, comparado con todo el vasto océano. No comprendemos cómo es que Él está al tanto en el conocimiento de cada cosita que está pasando en su mente. Ahí es donde tiene sus raíces. La omnisciencia es la raíz del señorío de Cristo, de la providencia de Cristo, de la clemencia de Cristo. Pero no solo la omnisciencia, sino que ¿cuántos creen que Dios es omnipresente, hermanos? ¿Estamos claros en eso, hermanos? De veras. Es que a veces actuamos como que si no estuviera Él con nosotros, ¿no es cierto? Cuando usted le contesta mal a alguien, cuando trata mal a alguien, cuando hace cosas escondidas, pero Él está en todo lugar. Es omnipresente. Ahí es donde Él saca su señorío. De ahí nace el señorío y la providencia, la bondad, la clemencia para su vida. No importa cómo es usted. Entre más feo es usted y más fea. Digo yo de adentro, porque por fuera son bonitos todos, pero digo yo por dentro, hermanos, más se glorifica el Señor, hermanos. Porque cuando lo presente, dice allá el hermano que escribió, Judas escribió, que dijo: Él te presentará sin mancha delante de Dios
y Él es el más feliz que va a estar, dice, con toda felicidad. ¿Te acuerdas cómo te encontré? Le va a decir ahí. ¿Te acuerdas quién eres tú? ¿Quién eras tú? Y mira a dónde estás. Amén, hermanos. Miremos Isaías 46, que apoya esto que estamos hablando. En Isaías 46 está una declaración tan tremenda, hermanos. Isaías 46, y miren el versículo 9. 46, versículo 9 dice, lo tenemos, hermanos, Isaías 46, versículo 9, dice, acordaos, ahí le viene diciendo al pueblo de Israel que se acuerden, ¿verdad? Porque aquí les está como preparando para el cautiverio, como que los está preparando para el cautiverio, porque ellos no estaban haciendo caso. Ellos, por más que los profetas les hablaban de Jehová, de Dios el Señor, del señorío de Cristo, no entendían. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en la iglesia Oasis de Gracia. Aleluya. Amén. Él es Dios. Él es Dios, hermanos. Él es Dios que tiene control de todo, del sol, del frío, del aire. Está en todo lugar. Un claro ejemplo de cómo el Señor tiene control de toda la creación es la vida de Abraham y su misma vida, si mi misma vida también. Si no hay mucho que explicar, hermanos, de esto, ¿no es cierto? Si usted se pone a pensar, ¿dónde nació? ¿Cómo nació? ¿Quién fue su papá? ¿Quién fue su mamá? Pero en la Biblia nos dejó la historia de Abraham. Una historia tremenda. ¿Se acuerdan? Para ahorrar, solo les voy a... En el capítulo 12 de Génesis dice que llamó a Abraham y le dijo, deja tu tierra, tu parentela. Como no la dejó, tuvo que morir su papá. Hasta entonces la dejó. Pero lo que Dios se propone, decía, lo voy a hacer, decía. Lo que yo pienso, lo voy a hacer. Lo sacó. Ya cuando lo sacó le dijo, en ti, le dijo, en tu simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. Pero en ese entonces él no tenía hijo. ¿Qué habrá pensado Abraham? ¿Qué pensaría usted? Que Dios le hubiera dicho, vas a tener un pueblo, mirá, y lo sacó y le dijo, mira todas las estrellas, así va a ser tu pueblo, así van a ser tus hijos. Y lo llevó al mar y le dijo, mira toda la arena, como toda la arena del mar, así va a ser tu pueblo. Pero él no tenía hijos. Sabía que su mujer ya estaba anciana, era estéril. ¿Qué creen que pensó Abraham? Pero dice que él creyó, dice. Y le fue contado por justicia. Él creyó. Pero más adelante, miren el capítulo 15 de Génesis, si me acompaña por favor. Capítulo 15 de Génesis. Allá al principio, como decía él, desde el principio yo preparo todas las cosas y todas se van a hacer. Capítulo 15 de Génesis, en el versículo 13. Entonces de Jehová dijo a Abraham, ya lo tiene, hermano. Génesis 15, versículo 13.
Entonces Jehová dijo a Abraham, ya ellos hablaban, ¿verdad? Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, refiriéndose a dónde, hermanos, a Egipto, ¿verdad? Y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Todo eso se lo dijo. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto, saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Imagínense, hermano, todavía no tenía hijos. Y el Señor le decía a Abraham, tu pueblo, que van a ser del vientre de Sara, va a ir a Egipto, van a estar 400 años. ¿Y cuántos años estuvieron ellos allí, hermanos? 400 años. Y usó a Moisés para sacarlos de ahí. Y le dijo, y vas a regresar a Canaán. Y ellos regresaron, ¿no es cierto? Y ahí están todavía, fíjese, esa descendencia de Abraham. Ahí están. Y le dijo, tú vas a morir viejo y en paz, te vas a tener una buena vejez. Todo eso, imagínense, el control de toda la creación la tiene el Señor. ¿Cree usted que no tiene control de su vida? ¿Está seguro? Su vida está en las manos de Dios. Su vida no es un accidente. Nada de lo que ha pasado en su vida es un accidente. Es una mentira eso de las coincidencias. Si nosotros creemos en Dios, nada es coincidencia. Todo lo preparó el Señor, tal como es. Tal como es. El Señor. Estoy seguro, hermanos, que todos nosotros estamos conscientes, pero bien conscientes. Se los he preguntado y me han dicho que sí. Que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, es el Dios de todo el universo. Amén, hermanos. Estoy seguro que usted cree en eso. Que Él tiene control de todos los planetas, de todos los soles, de todas las estrellas, de todos los cometas, de la lluvia, de la última gota de agua. Él está en la última molécula, en el átomo de la última molécula que está metida por allá en algún desierto. Él tiene control de todas las plantas, Él tiene control de todas las hojas, Él tiene el control de la savia de los árboles, Él la sube, la baja, Él es el control de los frutos, de las raíces, de todo. Y por lo tanto, ¿cuántos creen que tiene control de usted? A veces algunos han dicho, yo he oído varias veces, no una, sino que un montón. Desde que me convertí, que decía, yo no soy robot, dicen. Yo no soy robot para sujetarme al señorío. Yo voy a hacer lo que me dé ronca mi reverendísima gana. Dice. Este macho es mi mula, yo me voy a casar con este aunque sea borracho, dicen las hijas. Y los muchachos dicen, ¿y qué pues? No te metas en mi vida, no seas metido. Yo soy quien soy y no me parezco a nadie y yo me caso con esta, que aunque tiene otro novio, yo me voy a casar con esa. No soy robot de nadie. Pero el Señor, hermanos, lo tiene en sus manos. A usted. Pero le voy a contar un secreto también a mí. A mí me tiene bien fregado. Pero me ama, hermanos. Me ama el Señor. Aleluya. Él controla todas las galaxias. Que cuesta entender eso. Todo planeta. Su señorío es sobre todo ser humano. Él tiene el gobierno sobre su vida y la mía. Y ninguno de nosotros
Ni aún los que no van a recibir a Cristo, porque muchos se van al infierno, según lo que dice la Biblia. Ni aún ellos están fuera de la providencia de Dios. Todos estamos bajo la providencia de Dios. Porque si no, se murieran inmediatamente. Pero ellos comen, reciben sol, agua, tienen trabajos, tienen todo. Dios les ayuda a todos, hermano. Dice el Señor, el sol sale para buenos y para malos. Amén, hermanos. Entonces, el señorío de Cristo, lo segundo que quiero ver, lo último, es en toda la creación. Ya lo hemos estado introduciendo, ¿verdad? Primero, Él está en todo. Pero, hermanos, yo a lo que quiero llegar es que nuestro poderoso Dios se relaciona con su creación, tocándola con lluvia, con agua. Mire el Salmo 65, vamos a verlo, estaba pensando no verlo, pero veamos el Salmo 65. Mire qué belleza de explicación de la providencia de Dios, del amor de Dios. Salmo 65, versículo 9. Versículo 9, mire, Él visita la tierra, hermanos, constantemente. La está supervisando, la está cuidando, la está viendo. Mire, visitas a la tierra, dice. Versículo 9, 65, 9. Y cuando la visita, ¿cómo hace? Dice, y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, es donde se hacen los ríos, ¿verdad? Hacen descender sus canales, la ablandas con lluvias para que pueda sembrar. Bendices sus renuevos, tú coronas el año, como ahorita están cortando allá en los volcanes, están cortando la cosecha de café, allá en la Magdalena, la caña. Tú coronas el año con tus bienes. Y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría, se visten de manadas. Los llanos, los rebaños, ¿verdad? Comiendo, tienen agua, y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan así como nosotros. Aleluya, hermanos. Dios, no es el agua el que da de comer al hombre, no es cuando llueve, es Dios el que hace la lluvia, hermanos. No es la lluvia, es el Señor. La lluvia la produce el Señor, la trae de los océanos. ¿Ustedes saben eso? A nosotros nos caen de los dos océanos, por eso nos cae bastante agua. Levanta, calienta. Ahorita que hay frío, por eso es que no llueve. Usted sabe eso, ¿verdad? Pero se lo voy a recordar. Entonces, este es lindo. Ahorita que el sol está sobre Argentina y aquí arriba está bien lejos, hay frío. Y por eso no se evapora el agua con el calor. No hay nubes. Por eso no llueve 6 meses. Pero cuando el sol comienza a pasar para acá, comienza el calor, comienza a levantarse. El agua se comienza a evaporar, caliente, y se viene para acá. El agua de allá por República Dominicana la trae para acá. De allá por México. Imagínense. Es el Señor, hermanos. No es la lluvia la que hace crecer las plantas. Es el mismo Señor. Amén, hermanos. Él mantiene también el control sobre los mares. ¿Cuántos saben eso, hermanos? Que si no, aquí estuviéramos inundados, hermanos. Ustedes saben que el Atlántico está más alto que el Pacífico. De allá ya hubiera venido todo para encima de nosotros. Pero Él le dice, estate quieto. Mire, Job 38. Job 38. Antes de los Salmos está Job. Ahí en los últimos capítulos, el Señor dejó hablar a Job, dejó hablar a Eliú, a todos los dejó hablar. Pero de repente se mete en la plática el Señor. Pero no la agarró contra los 3 amigos, sino que la agarró contra él.
porque él era el que estaba ahí cuestionando un montón de cosas. Pero entonces le dice el Señor en Job 38, le dice, versículo 4, 38, 4, amén, hermanos. Y le dice, mire, una pregunta, le dice, cállate la boca, le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le dice. ¿A cuánto le cae eso ahorita, hermanos, como agua helada? Que uno se pone a pelear con la gente, se pone, y el Señor le dice, ¿y dónde estabas vos? Le dice, ¿quién sos pues? ¿Quién sos? Le dice a Job, ¿quién sos? Házmelo saber si tienes inteligencia, le dice. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases, sus fundamentos, sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, los ángeles, cuando Él estaba haciendo la tierra. Y le dice en versículo 8, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y mire lo que le dice en el versículo 10, y establecí sobre él mi decreto. Esos decretos no cambian nunca. Le puse puertas y cerrojo. Y dije, hasta aquí llegarás, hasta Cajutla. Y no pasarás a Sonsonate ni a Santana. Ahí te vas a quedar. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Pero hermanos, así nos trata a nosotros también. Si al mar le pone, dice, hasta aquí vas a llegar, le decía uno. Ya te di mucha pita. Hasta aquí vas a llegar. Tu orgullo va a tener que quedar aquí. ¿A cuánto les ha pasado eso, hermano? Ay. Hermanos, Él trata con el hombre. Él trata con el hombre tremendamente. Él dice que ni un pájaro, en Mateo 10, usted lo puede buscar después. Mateo dice que ni un pájaro cae al suelo sin la voluntad del Señor. Y que Él conoce, dice en el versículo siguiente, Él conoce cuántos pelos tiene usted. Y Él sabe hasta cuándo va a quedar calvo también, dice. Y calvas también, porque hay mujeres calvas, fíjense, que se ponen pelucas. Él sabe todas las cosas, hermano. ¿Qué cantidad de cabello, dice, tienes? Yo te tengo en el hueco de mi mano. Yo sé todo lo que te va a pasar, lo que te ha pasado. Él gobierna a mujeres y a hombres, todo lo gobierna. No solo plantas, aves, ríos, mares, lluvia, nieve, gotas, moléculas. Él gobierna a las mujeres y a los hombres. Jeremías 10:23, leamos eso, hermanos. Jeremías 10:23. Mire qué lindo esto, hermanos. Jeremías 10, versículo 23. Hay un montón de versículos que igualitos a estos en Proverbios, pero solo vamos a leer este. Pero usted lo puede buscar en el capítulo 16, allá en Proverbios, pero Jeremías 10, versículo 23 dice, lo tenemos, hermanos, es bien importante que usted, y si es posible, lo apunte y lo lea bastantes veces esta semana y lo repitan en el grupo de discipulado. Jeremías 10, 23. Conozco. ¿Quién está hablando? Jehová. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de sí mismo, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Quién es el que conoce nuestro camino? El Señor. ¿Quién ordena nuestros pasos? En Proverbios 16, versículo 9 dice que el hombre
dispone a hacer cosas, pero es Dios el que decide. En el mundo se dice, el hombre propone, pero Dios dispone, dice. O sea que estamos en las manos de un Dios bueno, hermanos, que nos va a conducir, nos va a ir llevando por el camino de la justicia, por el camino de la bendición, por el camino de Dios, hermanos. Y así fue como se cumplió. Quizás el otro domingo lo vemos más detenidamente, la vida de José, ¿se acuerdan? Cómo los hermanos lo trataron de matar, les dio envidia, lo tiraron al pozo, lo iban a dejar ahí, pero en eso el Señor les puso en el corazón no matarlo, sino que lo vendieron como esclavo, fue a parar a Egipto, ustedes ya saben, y llegó a ser como el faraón. Y en el capítulo 50 de Génesis, vamos a eso si quisiera leer. Mire lo que les dijo ya cuando él estaba con ellos, que los salvó de morir de esa hambruna que había. En el último capítulo de Génesis, reconociendo el señorío de Cristo, capítulo 50 de Génesis, versículo 20. Ya al final, José, que los había traído ya a Egipto y los había salvado, les dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, refiriéndose al pueblo de Dios. Tuvo que hacer eso para que José se fuera adelante, un precursor, para que en el momento de esa hambruna que iba a haber, los 7 años que no iba a llover, Él lo salvara, porque de ese pueblo, de esa familia de Jacob, de Isaac y de Abraham, como dijimos al principio, Dios le dijo, en tu simiente van a ser benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente van a ser el Cristo de la gloria. Tenía que salvar esa familia de Dios, tenía que protegerla de todo lo que tenía que pasar. La metió a Egipto en ese tiempo, 400 años iba a vivir ahí, lo sacó, vivieron y fueron cautivos también en Babilonia, pero nadie pudo detener el designio de Dios, que Jesús iba a nacer, ¿a dónde? En Belén. ¿De quién? De una virgen, y Él se iba a llamar admirable, poderoso, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. Ese es nuestro Dios, hermanos. Todo lo que le está pasando a usted, todito lo que le está pasando a usted, es porque Él lo quiere llevar a la gloria. Porque a veces, hermanos, nosotros somos tan difíciles, ¿no es cierto? A pesar que lo conocemos, a pesar que tenemos la palabra, tenemos su espíritu, duros de corazón, nos dice el Señor. Seguimos haciendo cosas que no deberíamos de seguir haciendo. Y nos tiene que disciplinar. Porque Dios, nuestro Dios es nuestro Padre, Padre eterno. Amén, hermanos. Tremendo. Vamos por el tiempo, hermanos. Yo creo que la mayoría de nosotros, terminemos con esto. Yo creo que la mayoría de nosotros esta mañana hemos comenzado a ver que estamos en las manos de un Dios que nos ama, hermano. Amén, hermanos. De un Dios bueno, de un Dios de misericordia, que a veces jugamos con Él, pero Él no lo va a permitir. Yo creo que la mayoría de nosotros también no tiene ningún problema en creer
en la providencia del Señor. Amén, hermanos. Creo que todos, quizás todos, después de leer tanta cosa de eso, su palabra, creo que todos no tenemos problema en creer que el Señor tiene el señorío sobre todas las cosas. Amén, hermanos. Hasta que el avión se estrella con mi familia. Hasta que le dicen que su hijo tiene leucemia. Hasta que le dicen que usted tiene cáncer. Hasta que todas las cosas comienzan a pasar mal. Y todo nos va saliendo mal. Hasta que nos sacan del trabajo. Hasta que no tenemos ni para pagar la luz. Hasta entonces es que comienza la tierra a moverse. Mientras todas las cosas están bien, creemos que Dios me ama y que Dios tiene control de mí y que Dios está cuidándome. Pero cuando pasan esas cosas, hermanos, es como que el Señor nos metiera en los hornos que mete el alfarero a las vasijas después que le ha dado forma y las mete en el horno para probarlas. Y ahí es donde comenzamos a decir, ¿dónde está, Señor? ¿Qué pasó? Cuando todo está bien, no hay problema. Con confiar que nuestro Dios tiene el control de todo, le damos gracias al Señor en la comida. Pero cuando las cosas se dan vuelta, hermanos, comenzamos a preguntarnos un montón de cosas. ¿Dónde está tu cuidado, Señor? ¿Dónde está tu bondad? ¿Dónde está tu palabra, tus promesas? ¿Dónde están? Como me pasó a mí cuando nos dieron la noticia ahí en Memphis. Todavía teníamos la esperanza que ella tenía lupus. Aquí le habían diagnosticado lupus. Cuando fuimos allá, yo sabía que esa enfermedad era mortal. Pocos años quedaban. 3 años duró. Se zamaqueó todo el suelo. Ganas de reclamar. No nos permitió el Señor. Una de las bellezas de Nelly. No reclamó. No reclamó. Esperó mejor que la viniera a recoger él. Yo sí tuve fuertes tentaciones. Me postraba. Le decía, Padre, mira, ¿qué pasa? Pero no me dejes reclamarte, no me dejes. Todo está bien cuando todo está. Pero cuando vienen esas pruebas terribles, yo quiero que usted y yo, esta mañana, si se está resistiendo a la voluntad del Señor, que el Señor le está hablando cosas y usted las está posponiendo, es tiempo que usted mejor, acuérdese que Él sí disciplina, hermanos. Y si su corazón ya está postrado a los pies de Cristo, dígale, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Y qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga para ti, Señor? Fórmame, hazme de nuevo. Oremos, hermanos.